Sí, vamos a orar para así iniciar la predicación esta mañana. Eterno Dios soberano, gracias te damos en esta mañana por tu mucha misericordia y bondades para con nosotros. Gracias por Cristo, gracias por la cruz. Gracias, Señor, porque nos amaste en el pasado eterno. Y hoy nosotros podemos juntarnos como una familia, adorarte y exaltarte, Señor, así como lo hemos hecho a través de nuestras oraciones, a través de nuestras canciones, a través de nuestros diezmos y ofrendas. Y ahora, Señor, adorarte a través de la escucha reverente de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nosotros, aplicando tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos rumiar tu palabra en el transcurso de la semana, y que tu palabra poderosa, Señor, inerrante y toda suficiente, nos cautive a tal punto que tu Espíritu Santo la utilice como la herramienta que necesitamos para nosotros hacer un giro, un cambio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a estar iniciando otra miniserie dentro de nuestra serie titulada El andar del cristiano. El andar digno del cristiano. Ya concluimos la semana pasada el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Hoy vamos a estar viendo, solo vamos a estar viendo el versículo 1 del capítulo 4, pero yo quiero que leamos todo el contexto o los primeros 6 versículos para que así podamos tener el contexto. Reitero, solo vamos a estar viendo el versículo 1, pero vamos a leer hasta el versículo 6, que fue donde leyó nuestra hermana Nancy, y así entonces tenemos todo el contexto. Dice la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En el capítulo 3, que ya finalizamos la semana pasada, capítulo 3 de la carta a los Efesios, Pablo nos expresó la posición de los creyentes. O sea, desde el versículo 1 hasta el versículo 3 vimos la posición de los creyentes. Que los creyentes gozan de todas bendiciones, de todos los honores y privilegios que puede contar un hijo de Dios. Los creyentes gozan de una posición privilegiada en Cristo. Y tienen poder dado por Cristo, y tienen y son ellos una morada de Cristo. Cristo mora en el creyente por medio del Espíritu Santo. Pero en los próximos 3 capítulos, eso es del capítulo 1 hasta el capítulo 3, los próximos 3 capítulos, Pablo presenta las obligaciones o los requisitos de los hijos de Dios. Y aquí vemos de manera natural una división, una primera división presentando la posición del creyente, y una segunda división ya presentando las obligaciones y los requisitos de un hijo de Dios. En fin, Pablo nos está diciendo que los creyentes deben vivir practicando la salvación que predican. Y lo más común es que cuando usted entra a trabajar a una empresa, en la empresa le dan o le dicen las reglas de la empresa. Y si pertenece a algún grupo, por igual le dan las reglas del grupo al que usted pertenece. Mientras usted está en el lugar que se supone que es donde el grupo hace sus actividades, hay requisitos y hay reglas que cumplir, o simplemente
usted no puede estar ahí, usted tiene que hacer tal cosa, no puede hacer tal cosa, tiene que limitarse a tal cosa. Y esas son algunas reglas, y ni hablar de las reglas de convivencia. El que vive en un edificio, bueno, un edificio que no son de los de por aquí, pero en un edificio normal, ¿verdad? Hay reglas de convivencia, hay reglas que son comunes donde todo el mundo tiene que respetar las reglas que hay para todo el que vive en ese edificio. Yo me crié, y se lo he dicho otras veces, en un contexto donde yo vivía en una discoteca. La casa de familia estaba arriba, la discoteca estaba abajo. Y yo, por supuesto, trabajaba ahí. A mí me gustaba mucho el ser disc jockey, estar en los controles y bregando con eso. Eso era lo que a mí me gustaba. Casi siempre no era lo que hacía, pero era lo que me gustaba. Un día, estando yo en los controles, en la cabina, ese día llevaron a una señora que recuerdo como ahora, que cantaba música típica. Lo diferente de esta señora era que ella no cantaba con un acordeón, sino que ella cantaba con pistas. Y ella entró, la presentaron. Le confieso que en mi vida yo había escuchado y todavía hoy no he escuchado a alguien que cante tan malo como esa señora. Me superó a mí por mucho. Y ella, en vez de parecer que cantaba mientras se suponía que lo estaba haciendo, lo que parecía era que estaba llorando. Bueno, un típico Daniel. Y había alguien conmigo dentro de la cabina que era quien me decía, esta es la pista que va, en la pista estaban en cassette. Señores, para los que no saben lo que es cassette, yo les voy a dar una clase al final del culto. Habían unos cassettes y él tenía varios cassettes y en cada cassette él tenía el nombre de una pista. Y me decía, esta es la que va, esta es la que va, esta es la que va, esta es la que va. Llegó un momento que yo no pude aguantar más. Y yo le dije a ese señor, oye, pero qué mujer que canta malo esa. Tú le puedes aconsejar que se dedique a otra cosa. Él me miró serio, muy serio. Y yo recuerdo que yo le dije, ¿tú trabajas con ella? Y él me dijo, yo soy su esposo. Ahí ya yo no sabía qué hacer ni qué decir. Y para tratar de salir del verdad, yo le dije, bueno, mira, en verdad ella no canta tan malo. Es que como que los arreglos y las letras, como que no sé, si quisiera buscar a alguien que le pudiera hacer una canción como de acuerdo a ella. Y él me dijo, yo soy el compositor y el arreglista. Yo no volví a hablar más. Me quedé mudo ahí. Guardé silencio, me pasaba la pista, yo la ponía mudo. Cuando yo le dije al DJ de la discoteca, que era quien regularmente estaba ahí, que le hablé de eso, junto con un comediante que hoy es famoso, él se rió de mí y me dijo, hay una regla no escrita dentro de nosotros, y es que por malo que cante una persona, tú no te lo dices, tú no se lo dices o no te dan propina. Yo no seguí la regla. Y como no seguí la regla, lo que pasé fue un mal rato. Porque aunque uno no crea ni entienda, en todas las áreas, en todo lugar donde nosotros estamos, hay reglas. En el béisbol hay reglas. Y hay reglas no escritas, pero hay reglas. En todas partes hay reglas. Lo que nosotros veremos en los próximos 3 capítulos de Efesios, desde hoy en adelante, es la verdad sobre la identidad del creyente en Cristo. La idea de Pablo de que todos los creyentes deben llevar a la práctica
todas las verdades bíblicas. A la gente le gustan los privilegios, a nadie le gustan las responsabilidades. De hecho, hay un refrán que dice, ¿tú quieres conocer a Juancito? Dale un carguito, o sea, dale privilegio y tú vas a conocerlo. Y nosotros aquí veremos responsabilidades que nosotros debemos tener como creyentes. Y eso como de, yo sé que de entrada nos causa y nos da cierta tensión porque nosotros no queremos responsabilidad. La gente no quiere responsabilidad. La gente le huye a la responsabilidad. Hace unos años, en República Dominicana, yo podría decir toda América Latina, las iglesias entraron en una moda, y era la moda de las campañas evangelísticas. Y las iglesias salían de los templos, se colocaban en una esquina o en un parque o en una cancha y duraban semanas allí haciendo campañas evangelísticas. ¿Y qué sucedía? Que se convertían miles y miles de personas a Cristo. Le hacían el llamado y pasaba hasta el que no estaba vivo. Pero una vez volvían a los templos y se comenzaba a dar doctrina y se comenzaba a decirle a esas personas que supuestamente habían hecho profesión de fe, lo que ahora tenían que hacer en su nueva vida como cristianos, de cómo ellos tenían que vivir su vida cristiana a la luz de la Biblia en el día a día. Usted sabía que sucedía, ¿verdad que sí? El primer día, mucha gente de esa. El segundo día, ya nadie regresaba porque eran simplemente curiosos que se habían acercado y después de descubrir que habían compromisos, que habían reglas, que habían cosas que cumplir, entonces se iban porque lo único que querían era estar en el bullicio de la campaña y qué chulo y qué cool y qué esto, pero nunca responsabilidad. Y nosotros somos testigos de eso. Nosotros hemos tenido grupos misioneros que hemos peinado una zona. Aquí los hermanos más viejos aquí no me dejan mentir. Viejos porque son viejos, ¿no? Yo no soy viejo, pero ellos sí. Entonces, ellos no me pueden dejar mentir. Héctor sabe, Martín también, que tienen experiencia. Son la gente vieja de aquí. Nosotros, los que somos más jóvenes, escuchamos y nos sentamos a los pies de ustedes, que son los más ancianos. Wilfredo también. Turi. Ya me estoy sintiendo un niño yo mencionando tantos nombres. Pero bueno, que son testigos de que nosotros llegaba un grupo misionero a nuestra iglesia, tomábamos una zona, se peinaba la zona, de allá para acá, nosotros veníamos todos, absolutamente todos, regocijados y felices porque habían hecho profesión de fe un sinnúmero de personas. Y teníamos listas de 20, 30, 40, 50, 60, 70, una vez hasta 80 personas que hicieron profesión de fe. Y viene la pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Eran creyentes genuinos? Yo creo que no. Desde que nos acercamos a dar seguimiento, nos dimos cuenta que simplemente había un imán gringólogo que lo atraía y ellos hacían profesión de fe por eso, pero no era por otra cosa. Ellos no querían ningún tipo de responsabilidad, ni con la iglesia, ni con la supuesta fe que ellos habían tenido para ellos hacer o dar el paso que hicieron. Con eso lo que les estoy diciendo es que todo el mundo no quiere responsabilidad. Pero el que es un creyente verdadero y se le habla de compromisos, no piensa en salir corriendo. ¿Cómo podemos conocer los rebeldes hoy? Los rebeldes hoy los conocemos cuando le decimos los compromisos y ellos ¿qué hacen? Salen corriendo. Cuando le decimos tú no debes vivir de tal manera porque tú eres cristiano. Tú no debes hacer tal o cual cosa porque tú debes mostrar a Cristo con tu vivir. Entonces la persona no vuelve más a la iglesia.
y bloquea el número del pastor. Es así. Porque hay muchas personas que andan detrás de las actividades, del activismo, pero no andan detrás de Cristo. Otros que andan buscando dónde sentirse bien, pero no quieren ningún tipo de compromiso. De hecho, hay muchos creyentes hoy, o mucha gente que se dice llamar creyente, que anda de iglesia en iglesia y no hacen membresía en ningún lado porque no quieren compromiso. Quieren ir a la iglesia el domingo cuando se pueda. Y si no se puede, yo no voy. Porque no quiero ningún tipo de compromiso. No me quiero involucrar en la membresía de una iglesia, porque yo involucrarme en la membresía de una iglesia va a requerir un compromiso de mi parte con esa iglesia y voy a tener que hacer cosas de manera recurrente. Y eso lo hace ahuyentarse. Porque la idea es estar suelto como chivo sin ley. ¿Ustedes se acuerdan el anuncio de Chivo Chivo de hace unos años atrás? Chivo, chivo, chivo de la loma. ¿Quién ha visto un chivo haciendo maroma? Tengo una semana tapando este boquete y el bendito chivo vuelve y se bebe. Eso me lo contaron, no fue que yo lo vi. Es viejo, ¿verdad? Sí, eso me lo han contado. ¿Ustedes saben cómo son las redes sociales? Las redes sociales hacen que uno vea todo. Pero lo cierto es que así se pasan la vida, desenfocado y cambiando de iglesia, porque están enfocados en otra cosa y no están enfocados en la gloria de Dios. Mire cómo Pablo le recuerda a sus lectores, cómo Pablo le recuerda a los efesios lo difícil que puede resultar vivir una vida digna. Qué difícil puede resultar. Primer versículo bíblico, que es nuestro versículo de hoy. Dice allí Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y Pablo le está recordando el costo que él ha tenido que pagar por causa de su obediencia a Cristo. Y eso es algo que Pablo lo presenta no como una desgracia, sino más bien como un privilegio. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo que anden de manera digna, sabiendo el costo que eso tiene. Pero siendo el mismo apóstol Pablo, siendo él mismo el vivo ejemplo de lo que es sufrir por causa de Cristo, sufrir por causa del evangelio. Pablo había sufrido como el que más por causa del evangelio, y los efesios lo sabían. No era que el apóstol Pablo estaba en el evangelio porque él tenía intereses personales que estaba cuidando o que le interesaba. No era nada de eso. Era que Pablo perseguía la voluntad de Cristo y estaba sujetado a la verdad de Dios, a cumplir la palabra de Dios. Y él entonces tenía que sufrir no solo el agravio de los que no eran cristianos, sufrir el agravio de los creyentes y pasar todas las calamidades que el apóstol Pablo sufrió, porque el apóstol Pablo tenía un norte y ese norte es Cristo. Ese norte era Cristo para él y no le importaba qué tenía que pagar, qué tenía que sufrir. Él sabía que él seguía hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que es el Señor. Y el apóstol Pablo daba testimonio de eso. Yo tengo un tío, que no voy a decir su nombre porque, ¿verdad? Pero yo tengo un tío que él duraba 10 meses siendo cristiano. 10. Eso es mucho, ¿verdad que sí? 10 meses. Duraba un mes y medio siendo inconverso, siendo no cristiano, y 15 días indeciso.
Cuando él recibía el doble sueldo, en diciembre, se iba a consumir en alcohol todo su dinero. Pero no di que porque cualquiera consume alcohol. De una forma fea. Porque él tenía cosas peculiares que eran muy peculiares de él. Y era que cuando él se embriagaba, se quitaba la ropa, se subía encima de la mesa que estaba consumiendo alcohol y ya ustedes saben el espectáculo desagradable que se daba allí en ese ambiente. Llegó a estar interno más de 10 veces, porque cada vez que hacía eso, fruto de eso, la gente le daba una golpiza porque hacía cosas que no tenía que hacer. Diciembre y enero o diciembre y parte de enero eran sus meses de parranda. A final de enero, cuando ya se iba achicando la cosa y la situación se iba poniendo incómoda y difícil, como todo lo enero, por la resaca económica, entonces él volvía porque Dios lo había llamado a la iglesia. Y volvía muy espiritual. Hermano, Dios le bendiga. Amén, el Señor. Nunca más volveré a hacer lo que hacía. El Señor está conmigo, aleluya. El Señor me habló de manera audible y el Señor me dijo tal cosa y tal cosa. Y era así, era una relación con Dios que, caramba, Dios hablaba con él, ahí él escuchaba la voz audible de Dios. Aleluya. Y eso era solo hasta el próximo diciembre. Y el próximo diciembre volvía a la misma rutina. ¿Qué sucedió con todo eso? Que llegó un momento en que ya ni siquiera los hermanos donde él iba a reconciliarse creían en él. Cuando él decía, que lo decía después que hacía una supuesta reconciliación con el Señor, él decía, yo he sufrido por causa de Cristo y yo soy cristiano como el que más. Y la gente, los que no eran cristianos, los inconversos, ponían en duda lo que él decía y decían, ese no era el que andaba en diciembre haciendo y deshaciendo, que a veces amanecía en los contenes tirados y ahora me está diciendo a mí que es cristiano. Y la gente relajaba con eso. Y era el tema de discusión. Nadie creía en lo que él hacía. Yo creo que ni él mismo. Mucho ruido hizo alrededor de su vida y entonces era difícil que la gente pudiera creer en él cuando la gente veía lo que él hacía y luego entonces veía el supuesto cambio que había en él. Y este mal testimonio lo que hacía era que alejaban a las personas de él y de la iglesia donde él iba. Y eso es todo lo opuesto a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. El apóstol Pablo le está diciendo a sus lectores, yo he sufrido como el que más. Y no es que él se lo está diciendo, es que los lectores del apóstol Pablo saben y conocen los sufrimientos de Pablo como apóstol y honran a apóstol Pablo por su sufrimiento. Sus prisiones se habían hecho muy notorias entre todos los creyentes. Y las prisiones y el sufrimiento del apóstol Pablo servían como refuerzo, como fuerza, como fortaleza para que entonces los creyentes pudieran predicar el evangelio. O sea, lo que yo estoy diciendo es que el apóstol Pablo convirtió su sufrimiento, convirtió su dolor en una motivación para que los cristianos estuvieran donde estén, en sus casas, en sus iglesias, en su contexto, ellos estuvieran en contacto y en conexión con Cristo, porque si Pablo estando preso estaba así, cuánto más ellos que estaban libres. Y ellos decían, desde la cárcel es un ejemplo vivo a seguir. Y predica como el que más de uno de nosotros. Y no se cansa de trabajar por Cristo y para Cristo. Y entonces la iglesia decía, tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. Porque era un hombre creíble, porque lo que él hacía
estaba a la disposición de todo el mundo y él era carta leída y la gente podía ver lo que él hacía sin problema porque él era un espejo y todo el que miraba a Pablo estaba mirando a Cristo porque él imitaba a Cristo. Y esa era la razón por la que Pablo les recuerda a los efesios sus prisiones, para que ellos pudieran entender que quien estaba hablando con ellos era alguien que había vivido todo lo que le estaba diciendo a ellos. No era alguien que estaba hablando desde un pedestal diciéndole, hagan ustedes esto, que yo no, pero ustedes sí tienen que hacerlo. No, era alguien que había vivido y que estaba entregado a Cristo por completo, a pesar de todo lo que había sufrido por el Señor. La preocupación de Pablo era que él tenía que glorificar a su Señor con su vida sin importar lo que él estuviera pasando, sin importar su circunstancia, él tenía que honrar a su Señor. La vida, Pablo entendía que su vida tenía que brillar en medio de las pruebas y que cuando llegaban los embates de la crisis, él tenía que mirar a Cristo, el autor y consumador de su fe. Y con eso estaba enseñando a todo el que estaba alrededor suyo. Una vida que brillaba en medio de las dificultades. Una vida que debía brillar porque estaba arraigada en Cristo, no en él ni en las circunstancias. Y para Pablo eso era lo más importante. Era eso. Y me hace eso preguntarme y cuestionarme. Nosotros que siempre tenemos conflicto con nuestro ego, nosotros que estamos peleando y estamos en guerra con nosotros mismos porque queremos robarnos la gloria que le pertenece al Señor. ¿Nosotros qué? Que presumimos y decimos no. Dios habla a través de mí. Porque Dios habla a través de mí porque es que yo soy. Es porque yo hago, es porque yo esto. Yo ayuno 12 veces a la semana y oro 8 veces al día. Nadie aquí es más espiritual que yo. Y queremos como que tenemos a un Dios que yo le digo, Señor, mira, yo voy a orar 1 hora para que tú me des esto. Y hacemos un trueque con Dios porque no conocemos al Dios que nosotros servimos. El Dios que nosotros servimos es un Dios eterno, todopoderoso, todo suficiente, soberano y que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Que tiene un plan, que tiene propósito y que no se va a dejar chantajear de nosotros. No es que nosotros somos especiales. Y no estamos aquí porque nosotros somos especiales. Nosotros estamos aquí porque somos tan malos y somos tan perversos que no podíamos venir y Dios nos trajo. Estamos aquí porque Dios nos trajo. Estamos aquí hoy porque Dios nos trajo y nos atrajo hacia Él mismo. No es que yo soy especial, es que Cristo es especial. Ay, que el Señor me dijo que yo soy su especial tesoro. Y el que se mete conmigo. Eso me hace recordar, Wilfredo, recuerda, una hermana que decía, amiga de Wilfredo, que decía, Dios mata por mí. El que se pone conmigo, Dios lo mata, decía ella. Sí, me imagino a Jesús diciéndole, ustedes no saben de qué espíritu son. Pero eso es simplemente para nosotros alimentar nuestro ego. Porque el Señor no está empeñado en que la gente nos vea a nosotros y la gente diga, wow, pero Daniel. Dios no está interesado en eso. Dios está empeñado en que la gente pueda contemplar su gloria. El Señor está empeñado en su gloria, en que todas las cosas den gloria a su nombre y no a nosotros. En que todas las cosas giren alrededor de la gloria del Hijo de Dios y no alrededor de nosotros. No es nosotros lo que importamos, es la gloria de Dios. Y Pablo dice, yo he estimado todas las cosas como perdidas, yo he estimado todas las cosas como basura, con tal de yo agradar a Cristo. Y eso es interesante, porque nosotros no vamos a poder mantener el ego y la gloria de Dios. Es una de las dos. O vamos a actuar para alimentar nuestro ego o vamos a actuar
para nosotros dar gloria a Dios con nuestras vidas. Porque esas dos cosas no son compatibles. O hacemos la una o hacemos la otra. Y a veces nosotros decimos, mira, estoy teniendo algunos inconvenientes con tal o cual pecado. Y nos pasamos la vida pidiendo la oración. Hermano, oren por mí, por esto. Y toda la vida, hay gente que cuando va a orar, ya uno sabe por qué van a pedir. Ay, hermano, que estoy teniendo problemas con tal cosa. Ay, hermano, que estoy teniendo problemas con esto. Y todo el tiempo, la misma oración. Pero muchas veces nosotros decimos esa oración o pedimos esa oración simplemente para nosotros justificarnos. Porque no estamos interesados en luchar con nuestros deseos pecaminosos. ¿El Señor nos salvó? Sí, el Señor nos salvó. ¿Somos salvos? No hay duda de eso. Ahora nosotros tenemos que luchar día tras día con nuestros deseos pecaminosos, porque aún el pecado no ha muerto, vive en nosotros y nosotros tenemos que subyugar el deseo pecaminoso que vive dentro de nosotros para nosotros vivir vidas que agraden a nuestro Salvador. Pero cuando queremos ser vistos y visto como víctima para que nos cojan pena, ay Dios, ay es que ella, ay es que él, ay Dios, es que el pecado, y que aparte de eso se pueda entender como que no soy yo no soy, es el pecado. Y las cosas no funcionan así en el creyente. Yo soy quien me dejo rendir al pecado. Yo no puedo decir, no soy yo el responsable de mi pecado, es el diablo. Satanás me engañó, dicen algunos. Ay, Satanás me engañó. No, Satanás no nos engañó. Satanás simplemente nos tentó con lo que nos gustaba y nuestro deseo se fue tras nuestro pecado. Sí, no es que tú sabes que yo soy débil. Y nosotros tenemos un compromiso de nosotros luchar con esos deseos pecaminosos. Y luchando con esos deseos pecaminosos, nosotros terminar el día victorioso y honrar a nuestro Salvador. El Señor conoce nuestras intenciones. El Señor conoce nuestros corazones. Y el Señor sabe cuando nosotros decimos este tipo de cosas solo para justificarnos. Y el Señor sabe cuando nosotros lo decimos porque estamos mal, porque sabemos que le hemos fallado al Señor. Nunca nosotros vamos a servir al Señor de manera perfecta. Nunca será así. Nunca. Pero sí de manera sincera. No puede ser de manera perfecta porque de este lado de la gloria todos somos pecadores. Pero sí de manera sincera. Y tenemos que aprender a mirar hacia adentro y a ver cosas que hay en nosotros que debemos sacar para nosotros poder vivir vidas en santidad que agraden a nuestro Señor. Mirar hacia adentro. Y en ese mirar hacia adentro, luchar día a día con esos deseos pecaminosos que a veces nos hacen sucumbir ante ellos. Rendirse al pecado no es la solución o no debería ser la solución. Abandonarse a sus deseos tampoco. La solución, ¿cuál es entonces? Buscar la fortaleza que da el Señor. Esa fortaleza que el cristiano la obtiene en Cristo cuando ora, cuando estudia las Escrituras, guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza la Escritura como una herramienta poderosa para edificar al creyente, para darle fuerza al creyente. Y ahora el creyente puede decir, yo ahora soy fuerte porque estoy en Cristo. Y la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. A veces somos muy dejados y muy quejones. Estamos prestos para quejarnos. Y siempre quejarnos, y siempre quejarnos. Y siempre ver el lado negativo de las cosas. Y abrimos la boca solo para eso. No tengo esto, no tengo aquello, me falta esto, me falta aquello. Ah, pero mira esto, pero mira aquello. Y nosotros olvidamos entonces dar gracias al Señor por las cosas que sí tenemos. Olvidamos dar gracias al Señor y olvidamos y dejamos de entender que Dios ha sido bueno con nosotros.
tan bueno que no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades, sino que nos ha tratado con misericordia y gracia. Necesitamos entender que nosotros debemos honrar a nuestro Salvador con nuestra manera de vivir. Que nuestro andar en Cristo, ese andar de cada creyente, debe hablar de Cristo, porque nosotros lo imitamos a Él y que la imagen de Cristo debería reflejarse en nosotros. Pero pensemos por un momento. ¿Por qué usted hace las cosas que hace? Son preguntas retóricas, usted se la pregunta. ¿Qué le motiva a usted a hacer las cosas que hace? ¿Cuál es la motivación de lo que usted hace? ¿Cuál es la razón de usted hacer las cosas todos los días, día tras día, las cosas que usted hace? ¿Qué lo motiva a usted a hacer? Cuando la Biblia nos dice que todo lo que nosotros hagamos, sea de hecho o sea de palabra, nosotros tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús, para Dios, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y tenemos que reconocer que muchas veces nosotros andamos en automático. Andamos en automático. Y a veces ni siquiera pensamos en agradecer lo que el Señor hace, porque andamos y pasamos por alto, las cosas que el Señor hace. Pero cuando las cosas entendemos que salieron mal, entonces salimos corriendo a buscar refugio donde el Señor. Y no está mal, es lo correcto. Ahora, también es lo correcto que cuando yo entienda que las cosas están resultando para bien, que también yo vaya donde el Señor de manera agradecida. Y no debería ser así, que nosotros solo cuando tengamos una situación, entonces vamos donde el Señor. Deberíamos entender que nosotros dependemos o deberíamos depender del Señor absolutamente en todo. Y Pablo está aquí mostrando su amor por los efesios, un amor que está anhelando y está rogando que ellos puedan obedecer a Cristo, para que puedan vivir de una manera digna como deben vivir aquellos que profesan la fe cristiana. Pablo estaba preocupado, Pablo estaba interesado en que los creyentes vivan en obediencia a Cristo. Y esa debería ser la actitud también de nosotros, y esa debería ser la preocupación de nosotros, y ese también debería ser el anhelo de nosotros, que mostremos tanto amor por los demás, que nos preocupemos porque los demás también puedan vivir vidas dignas de Cristo, dignas de un cristiano, dignas de un creyente. Eso es lo que debería ser, pero no es lo que regularmente sucede. Cada quien vive envuelto en sus cosas. En el caso de nosotros, todo el mundo vive envuelto en sus quehaceres de la semana, y nos juntamos el domingo, que es el día que nos juntamos, para el culto. Nos juntamos en los grupos pequeños, lo que nos juntamos, y nos vemos, y luego cada quien para su casa, y ya, y no existe ningún tipo de relación entre nosotros más que eso. Pero eso no debería ser así, porque nosotros somos una comunidad de fe. Nosotros se supone que somos la familia de Dios, somos la familia de la fe, y nosotros deberíamos procurar y preocuparnos por el bienestar tanto físico como espiritual de mi hermano. Y deberíamos velar por la salud espiritual de ese hermano y no estar solo concentrado en nosotros y en las cosas que nosotros hacemos y en lo que nos interesa y en lo que nos importa a nosotros, que no tiene nada que ver ni con la iglesia ni con la fe. Y venimos el domingo, llegamos al grupo de la célula, notamos que alguien faltó, notamos que alguien no asistió a la iglesia, y ni siquiera nos inmutamos en nosotros tomar un segundo en nuestro teléfono de nuestro WhatsApp, que no nos va a costar, no va a tener ningún costo adicional de lo que nosotros tenemos, tomar un minuto para nosotros escribirle a ese hermano, a esa hermana que sabemos que ha faltado porque el tiempo no nos da, y estamos tan apresurados y estamos tan rápidos y andamos tan con los patines puestos, que el tiempo no nos da ni siquiera para eso, porque estamos en tantas cosas que no tenemos tiempo para nuestros hermanos en la fe. El amor digno de un cristiano tiene que ver
con todo cuanto ese hace, incluso con el trato de él a sus hermanos en la fe. Y lo que dice y hace, lo que persigue, lo que quiere, todo debería hablar de Cristo. Porque Cristo es, o debería ser, la razón de ser de cada creyente. Y Pablo le está rogando aquí a los creyentes que anden como es digno de vuestra vocación. De la vocación con que fuisteis llamados. El llamamiento, que esto es, Pablo está hablando del llamamiento soberano y salvador del Padre. Mire en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nadie puede, absolutamente nadie puede escoger a Cristo por su propia cuenta, a menos que el Padre ya lo haya escogido en Cristo a este en el pasado eterno. Reitero, la vocación es el llamado soberano de Dios a aquellos que fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Todos los hombres están enemistados con Dios por causa del pecado. Por eso los hombres no quieren a Dios, por eso los hombres no quieren acercarse a Dios, y es Dios quien sale al encuentro del hombre. Y ese pecador que es atraído a Dios por Dios mismo, cuando entiende ese amor de Dios, termina postrado, agradecido por lo que Dios hizo y ha hecho en él. Y le es fiel y obedece su palabra, porque el corazón de este creyente, en ese corazón emana gratitud. Aquel que le ha salvado sin tener él ningún tipo de condición. Y esto lo que hace es un corazón agradecido. Y es un corazón que se esfuerza en vivir una vida digna que agrade a aquel que le salvó y lo escogió sin él tener ningún tipo de condiciones. Y cuando él merecía el infierno, el Padre le dio gracia a través del Hijo. Que el Señor nos ayude a meditar en estas verdades, a reflexionar en ellas y a entender cuál es nuestra posición y cuál es nuestra responsabilidad en Cristo, el uno para con el otro, y así nosotros poder reflejar a Cristo y mostrar a Cristo a través de nuestro trato y a través de nuestro vivir. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido nos ayude, Dios. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder vivir conforme a tu palabra, poder vivir vidas que te agraden. Ayúdanos, Señor, a que nosotros, Señor, podamos centrarnos en Cristo y que sin importar la circunstancia que podamos estar viviendo, que podamos entender que somos morada de Cristo, que no estamos solos y que Cristo está obrando en nosotros, aunque no lo parezca. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a rumiar tu palabra, a aplicar tu palabra y a vivir de manera digna como tiene que vivir un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.